ruptura con la monarquía española, ni más ni menos. Estamos en comunicación telefónica con Guillermo Cao, que es docente de la UBA e historiador, para poder recordar esta fecha patria. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy, un día feriado, ni más ni menos, para poder explicarle y contarle a los oyentes. La primera pregunta que tenemos es: ¿en qué contexto se da esta firma hace 208 años? Bueno, en un momento terrible mundial en el cual España había decidido con varios aliados recuperar todas sus colonias, y entre ellos estábamos justamente el territorio de lo que ellos llamaban el Reino del Río de la Plata, ¿no? Que no fue el territorio argentino, en realidad toda América del Sur. Y gran parte de ese territorio la mayor parte de ese territorio estaba en manos justamente de los ejércitos españoles, ¿sí? Salvo el actual territorio argentino, todo lo demás estaba prácticamente en manos de los españoles, y por eso estaba en 1816 San Martín en Cuyo, en Mendoza, organizando un ejército para cruzar a Chile. En ese 1816 estaba Güemes en la frontera norte, frenando a los avances españoles, que eran cada vez más importantes, y estaba el propio Manuel Belgrano llegando recién de Europa en el Congreso de Tucumán el día 6 de julio, es decir, 3 días antes. Se reunió en forma secreta con el Congreso y les expuso que era el momento de declarar la independencia, porque en Europa nos miraban muy raro, porque no sabían hacia dónde iba el camino nuestro, si hacia una independencia, hacia otro reino, hacia dónde íbamos. No solamente España, sino de toda dominación extranjera, como se puso en el acta a los 10 días apenas de declarar la independencia con respecto a España. Preguntarte con respecto a las repercusiones en Latinoamérica, con respecto a la firma de la independencia de Argentina, ¿qué repercusiones tuvo en otros países latinoamericanos? Fue recibido excelentemente por la resistencia, porque fíjate vos, a pedido de San Martín, justamente, a través de sus diputados, de Cruz, Oro, Laprida, Massa, y a través del propio Belgrano, que estaba ahí presente, y los diputados por Salta, por Güemes, no se puso en el acta de independencia de las Provincias Unidas del Sur o las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se utilizaba habitualmente hasta ese momento, sino que la declaración de independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. Es decir, que San Martín envía a Chile la declaración de la independencia de todos los territorios de la América del Sur. Y por eso es recibida justamente por los grandes líderes de ese momento, por Bolívar, O'Higgins estaba con San Martín, con Sucre, todos los líderes de la independencia americana la reciben justamente como una declaración de independencia de todo el continente. ¿Sí? Esa es la idea que se expresa justamente en el Congreso de Tucumán, por eso es la fecha más importante, y se ha desdibujado, ¿no?, esa idea de la patria grande de San Martín, de Bolívar, de Belgrano, de Güemes, que eran los que en ese momento eran los protagonistas de este Congreso. Y haciendo un poquito para atrás la historia previo a esta firma de la independencia, ¿qué importancia tuvo el proceso iniciado en la Revolución de Mayo en 1810 para llegar a 1816? Justamente la Revolución de Mayo fue el puntapié inicial, fue el primer grito de empezar a romper los brazos, ¿no?, de formar un gobierno propio. Lo que pasa es que transcurrieron 6 años en que la dirigencia política, sobre todo la dirigencia de Buenos Aires y del interior también, que tenía muchas riquezas y que las había hecho durante el periodo colonial, y que sabía que podía llegar a perder todo, como realmente gran parte se perdió a través de una independencia. Entonces había muchos tires y aflojes. Fíjate que en la Revolución de Mayo, tanto la primera junta como la junta grande después, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, todos juran en nombre de Fernando VII, que era el rey preso en España, ¿no? Es decir, se usaba esa idea y se hablaba poco de independencia. Tampoco se hablaba de independencia, que cuando Belgrano crea la bandera en Rosario, justamente la hace izar en la batería que él llama Independencia,
Rivadavia, que era el secretario de primer triunvirato, se la prohíbe utilizar, ¿no? Le dice, no es tiempo de hablar de independencia. 1812. En 1813 se reúne la Asamblea para declarar independencia por pedido de San Martín, que justamente colabora para destituir al primer triunvirato y nombrar al segundo, que lo primero que hace es la formación de la Asamblea del año 13, pero también fracasa en su intento por temores que había, porque todavía estaba Napoleón invadiendo España y no se sabía qué iba a hacer Fernando VII. Cuando Fernando VII es liberado y en 1814 retorna al trono y decide que todas estas colonias tenían que volver a ser colonias, ahí es cuando, bueno, no quedaba otra que declarar la independencia. De hecho, hay un dato no menor que te quiero preguntar sobre esto particularmente, es que el acta de independencia se publicó tanto en español, en quechua y en aymara. Sí, se han hecho 3.000 ejemplares, los cuales 1.500 en español, 1.000 en aymara, y 1.000 en quechua y 500 en aymara. Y también se han encontrado actas de independencia en guaraní, es decir, si bien el Congreso no ordenó que se publicaran en esos lenguas, sí, se ordenó que se publicaran en aymara y en quechua, se han encontrado en guaraní y se supone que también en otras lenguas. Eran traducciones además porque no había lengua escrita, sino que eran traducciones que hacían diputados como Serrano, que conocían muchísimo la lengua quechua porque venían justamente de Charcas, y que ellos fueron los que propusieron, porque la gran mayoría de la población, digamos, de Córdoba hacia el norte, incluido todo el Alto Perú, que era la actual Bolivia, bueno, Perú, el norte de Chile, era población de los pueblos originarios, era población aymara, población dependiente de los pueblos del Imperio Incaico, pero cada uno con su propia identidad, ¿no? Y una última pregunta para cerrar toda esta información que también los oyentes nos preguntan con respecto a esta fecha y que muchos de nosotros también nos preguntamos, es ¿por qué el Congreso Nacional estaba en Tucumán en 1816? Bueno, justamente porque no querían más reunirse en Buenos Aires. Ya lo habían intentado en la Junta Grande, cuando se convoca a todos los diputados, además de la primera Junta en 1811, se había intentado en la Asamblea del año 13, en la cual no son rechazados los diputados del litoral, la banda oriental de artiguistas, y que deciden no concurrir ni siquiera al de Tucumán, porque lo dice muy bien en una carta Fray Cayetano Rodríguez, que es el diputado por Buenos Aires, es el que va escribiendo todas las actas en el Congreso de Tucumán. Él justamente está diciendo que a Buenos Aires no quiere ir nadie, ya no lo quiere realizar nadie en ninguna reunión en Buenos Aires, porque se sabe que siempre han manejado, han presionado de forma para conseguir mantener el centralismo, ¿no? Mira, te leo una partecita de la carta que dice: ahora encuentras el collo para que el Congreso sea en Tucumán. ¿Y dónde quieres que sea? ¿En Buenos Aires? ¿No sabes que todos se excusan de venir a un pueblo que miran como opresor de sus derechos y que aspiran a subyugarlos? ¿No sabes que aquí las bayonetas imponen la ley y aterran hasta los pensamientos? ¿No saben que el nombre porteño es odiado por las provincias unidas o desunidas del Río de la Plata? Eso lo dice Fray Cayetano Rodríguez, se le está escribiendo justamente a uno de los diputados por Buenos Aires, explicándole por qué no se puede hacer en Buenos Aires y habría que hacerlo en Tucumán, que en ese momento era el centro geográfico del territorio del Virreinato de Río de la Plata, teniendo en cuenta que la frontera sur llegaba justamente hasta la provincia de Buenos Aires, hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires, y la frontera norte abarcaba todo el Alto Perú, ¿no? Entonces, todo Bolivia. Entonces, Tucumán prácticamente estaba en el centro del virreinato. Agradecemos cada una de estas informaciones y todo el detalle, ¿no? Porque quizás uno por ahí lee un libro o bueno, tiene la información que ha estudiado en la facultad o en la escuela, pero también escucharlo de un historiador es muy lindo escucharlo más en esta fecha. Así que te agradecemos, Guillermo. No, les agradezco a ustedes siempre que difunden la historia, así que
que creo que es muy importante, que además de recordar estas fechas que nos unen a todos, porque son símbolos patrios, el 9 de julio, el 25 de mayo, sepamos el porqué también y qué pasó en estos momentos y cuál era la idea de estos grandes hombres. Sí, yo vuelvo a repetir, en mayo no estaba San Martín, Güemes estaba postergado, en Tucumán estaban los tres más grandes defensores de la independencia de la Argentina, que eran Güemes, Belgrano y San Martín, protagonistas, no eran diputados, pero sí protagonistas de esa independencia y de esa valorización de los pueblos originarios y de la unidad latinoamericana. Te mandamos un abrazo, Guillermo, y feliz Día de la Patria para vos. Gracias igualmente. Estábamos en comunicación con Guillermo Cao, docente de UBA e historiador, para recordar esta fecha patria, 9 de julio, Día de la Independencia.